Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Hoy existe una amenaza en el actual panorama político internacional y es la creciente penetración de un laicismo expresado por medio de lo que llamamos una transformación cultural, por medio de la tergiversación de diferentes conceptos, uno de ellos el de la libertad en el ser humano. A veces se quiere hacer una reconstrucción desde la sociedad, desde un nuevo lenguaje. Todo el que se opone a esta nueva propuesta cultural está yendo contracorriente y se le puede denominar de muchas maneras: troglodita, retrasado, ultraderechista. Es una batalla que la debemos emprender todos, no solo algunas personas como los invitados que tenemos en esta noche, sino todos los grupos, las asociaciones, las iglesias. A veces parecería que podemos perder un estatus social si no nos confrontamos con estas líneas de pensamiento que son demasiado nocivas para nuestra sociedad. En esta noche tenemos dos invitados muy especiales y los vamos a tener este sábado y, si Dios lo permite, el próximo sábado. Agustín Laje, que es politólogo, conferencista argentino, coautor del libro Negro de la Nueva Izquierda, otras obras como Los mitos setentistas, con estudios en ciencias políticas, magíster en filosofía por la Universidad de Navarra. Y también tenemos a Samuel Ángel, que ustedes bien ya lo conocen, lo hemos tenido en otros programas, abogado de la Universidad de la Gran Colombia, ganador del Premio Global de Liderazgo 2011 en Londres, músico, escritor de libros como La amenaza de la ideología de género y Cómo enfrentar la política del resentimiento. Ha sido también prologuista de diferentes libros, como este que hemos mencionado anteriormente, de el libro Negro de la Nueva Izquierda. Y la verdad que con ellos queremos compartir estos dos programas que los hemos querido llamar Una batalla cultural. Buenas noches y bienvenidos al programa. Buenas noches, gracias por la invitación, es un placer. Buenas noches, padre, gracias. Un honor estar acá en Telecafé. Nos alegra muchísimo, de verdad, tener a Agustín y tener también con nosotros a Samuel Ángel. Su primer, Agustín, obra, que se ha llamado el libro Negro de la Nueva Izquierda, pues definitivamente ha sido un bestseller entre los de habla hispana en Amazon. Todos los meses aparece entre los más vendidos, coautor con Nicolás Márquez. ¿Cómo conoció a Nicolás y por qué el éxito de este libro? Mire, ese en verdad no es mi primer libro, pero sí es el primer libro que sale de las fronteras argentinas. Se publicó en el año 2016 y en ese momento con Nicolás ya llevábamos varios años de amistad. Yo lo conocí a Nicolás cuando yo tenía 14 años, hoy tengo 33, y Nicolás en ese momento tenía 29, y él acababa de publicar un libro suyo sobre revisionismo histórico en Argentina. Nos hicimos amigos, él se convirtió en mi maestro y escribimos en el año 2016 ese libro, el libro Negro de la Nueva Izquierda. Lo escribimos porque pensamos que el tema del género, del feminismo, del LGBT, del aborto, iban a venir con muchísima fuerza a toda la región y nadie estaba, o pocos estaban hablando con claridad sobre el asunto. Advertíamos además que todos estos temas tenían un pilar político, una pata política que no había sido analizada. Entonces en ese libro lo que hacemos es analizar cuáles son los intereses políticos que hay atrás de lo que hoy llamamos ideología de género. Samuel Ángel, ¿cómo fue tu cercanía con estos dos personajes tan especiales? Primero me conocí con Nicolás. Él fue a Bogotá a un evento en el cual una fundación que yo presidía en esa época participó y fue coorganizadora.
Y fue por un libro del Che, sobre el Che Guevara que él escribió, que empezamos a dialogar, nos hicimos muy amigos y años después él me presentó a Agustín. Me lo presentó, me dijo: Agustín va a estar en Bogotá, te invito a que lo conozcas, a que sepas de él, a que lo acompañes. Y así fue como nos conocimos ya hace varios años. En 2016. Sí, el tiempo pasa rapidísimo. Ese libro, Agustín, no deja de ser toda una investigación donde usted se encarga primordialmente de la ideología de género y el feminismo, y Márquez cuestiona como ese homosexualismo ideológico, una crítica al feminismo de tercera ola y la ideología de género. Yo creo que son elementos que son bien considerados como una herramienta del marxismo cultural. Sí, lo que tratamos de mostrar, o lo que traté de mostrar en esa parte, es que lo que hoy llamamos ideología de género no era algo nuevo. Más aún, no solamente no era nuevo, sino que dependía de viejas feministas que ya no estaban aquí vivas. El caso más emblemático de todos es el de una filósofa francesa llamada Simone de Beauvoir, actualmente enseñada en todas las universidades. Uno de sus libros, titulado El segundo sexo, es el que marca el hito dentro del feminismo, porque ella allí va a argumentar diciendo lo siguiente: no se nace mujer, llega una a serlo. Eso genera un punto de inflexión en el feminismo, y a partir de ahí aparece la ideología de género. ¿Por qué? Porque la característica fundamental de la ideología de género es que le deja al ser humano sin ninguna base natural. Según la ideología de género, la sexualidad constituye una identidad que está más allá del cuerpo de uno. Uno no está determinado por su cuerpo, por su biología, sino que la identidad es fluida, es líquida. Yo hoy puedo levantarme sintiéndome una mujer y eso me hace ser una mujer. Mañana quizás me vuelvo a sentir un hombre y eso me hace sentir un hombre. Y todo esto, insisto, parte de una idea, que es: no se nace mujer, llega a serlo. Y es una idea totalmente falsa. Esto el público le tiene que quedar muy claro. No es que no se nazca mujer, llega a serlo, es que somos hombres o mujeres antes de haber nacido. Esto ya lo sabe la ciencia más avanzada. Por ejemplo, la genética ya sabe claramente que la sexualidad se configura en el momento mismo de la concepción. ¿Por qué? Porque allí aparece un nuevo individuo de la especie humana. Habitualmente tienen 46 cromosomas y uno de ellos va a indicar la pertenencia sexual. Es decir, va a haber una codificación. Ustedes imagínense como si fuese un programa de la computadora. Está codificado, ¿no? Y hay un código en uno de esos cromosomas que desde el momento 1 va a indicar: esto es un hombre o esto es una mujer. Y ese código va a desplegar en ese individuo una serie de procesos biológicos que lo van a formar como hombre o como mujer ya desde el vientre materno. Con lo cual nos estamos enfrentando a una ideología totalmente anticientífica que tiene una particularidad, y es que les hace sentir a los creyentes, a las personas de fe, de que ellos son los equivocados, que ellos son los fanáticos, que ellos son los fundamentalistas, cuando en verdad el dogma de la ideología de género es insostenible. Es una, y perdón que use esta expresión, es una burrada. No resiste el análisis científico moderno. Entonces, es una desgracia que en las universidades hoy este marxismo cultural que usted menciona recién, que yo lo llamo más bien nueva izquierda, haya penetrado tan fuerte y que esté enseñándole a los jóvenes que ese dogma fantasioso es una verdad incuestionable. Cuando uno escucha a Agustín hablar de esta manera, descubre que este pensamiento, donde se defiende de manera clara algunas verdades, porque se cataloga de ultraderechista, de antifeminista, incluso de una palabra que utilizábamos y que hablábamos usted y yo, y que no está dentro de la presentación que hacen aquellos que manejan nuestra gramática, como es que nos traten de homofóbicos. Sí, la verdad es que todo esto que menciona Agustín ha desplegado toda una batalla semántica, una guerra del lenguaje, donde con el lenguaje todos hablamos del poder que tiene la palabra, y la palabra ha venido dándole forma a nuestra sociedad, en el sentido de que aquellas cosas que no son reales, que son insostenibles, y repitiendo la palabra que dijo Agustín, que son burradas, se han convertido en dogmas de fe laicistas. Es decir, una sociedad laicista nos
puso otra tabla de mandamientos que son que nadie puede rebatir, supuestamente, que hacen parte de la academia hoy en día, que se le enseñan a los jóvenes en todas las universidades de Occidente y que ha venido cogiendo cada vez más terreno porque ya bajó a los colegios. Y desde la más tierna infancia, esto que menciona Agustín se volvió parte de la cátedra y está haciendo que lo lógico sea una mentira, digamos, para estos grupos, y que si un niño defiende el que un hombre es un hombre o una mujer es una mujer, puede ser reprobado en su colegio, puede ser reprobado en su universidad, porque no se puede decir que sea mentira esto. Entonces, nos dicen, como usted menciona, padre, homofóbicos, que cuando usted me dice, bueno, ¿y qué es homofobia? Pues uno diría tal vez una fobia al hombre, y resulta que anoche hacíamos el ejercicio en una conferencia diciéndole a la gente, voy a detenerlos a todos, voy a paralizarlos a ustedes son unos homofóbicos. Y hay gente que hoy en día se aterra, ¿no? Se asusta, dice, yo quiero a todo el mundo, yo amo a todos, yo no soy eso, porque la carga que se le ha dado de significación a estas palabras es tal que la gente se aterra, porque ese dogma laicista nos ha invadido y condiciona nuestro comportamiento. No nos podemos salir de ahí, supuestamente. Condiciona todas las libertades, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de ejercer inclusive la medicina como se debe ejercer según el juramento hipocrático. Entonces hay una reconfiguración de la sociedad, de la rama judicial, de la educación completa, increíblemente a base de esta guerra semántica, de esta modificación del contenido de las palabras. Recogiendo una frase de Márquez, decía que la homofobia es una construcción idiomática de carácter peyorativo para desacreditar a todo aquel que opine que un hombre vestido de mujer no es una mujer. Yo los invito para que vamos a un primer pequeño receso y sigamos con este programa tan interesante. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Uno de los conceptos que tienes frente a el tema del comunismo es que este no ha muerto. Con la caída de la Unión Soviética en los 90, que la izquierda simplemente se desplazó de la economía a la cultura. ¿Eso es real? Mire, a partir de la segunda mitad del siglo XX, los marxistas van a sufrir en los países capitalistas avanzados grandes derrotas, porque van a empezar a ver cómo las clases obreras, sobre las cuales ellos depositaron todas sus esperanzas revolucionarias, lejos de sumarse a guerras de guerrillas guevaristas, castristas o leninistas, esas clases obreras se integraban al sistema capitalista y estaban cada vez más interesadas en comer una hamburguesa de McDonald's en lugar de internarse en la selva a disparar un fusil. Esto, por supuesto, no tiene lugar especialmente en América Latina, pero sí que lo tiene, por ejemplo, en Estados Unidos. Imagínese usted ir a tratar de hacer una guerra de guerrillas guevarista a los Estados Unidos en la década del 70, 80. Es imposible. ¿Por qué? Porque esas clases económicamente marginadas se encuentran aburguesadas. ¿Y de qué dependía la revolución marxista? De que esas clases marginadas tomaran lo que ellos llamaban conciencia de clase y estuviesen dispuestos a agarrar un fusil y hacer la revolución. Cuando los izquierdistas advierten que su teoría marxista no está dando resultados, modifican el contenido de la dialéctica. La dialéctica económica que ellos planteaban era burgueses versus obreros, ¿sí? Vamos a decir así, los capitalistas contra la clase obrera. Ese choque iba a generar el comunismo. Pero si los obreros son cada vez más burgueses, ¿qué hacemos entonces? Y ellos ahí, algunos de sus teóricos más importantes, como Herbert Marcuse, por ejemplo, advirtió que era una buena idea trasladar esa misma estructura
de relación conflictual desde la economía hacia la sexualidad. Y si antes le decían a los obreros, oiga obrero, usted está siendo explotado por el capitalismo a través de su patrón, ahora se le dirá a la mujer, oiga mujer, usted está siendo oprimida por el hombre a través del patriarcado. Oiga homosexual, usted está siendo oprimido por el heterosexual a través del sistema heteronormativo. Es la misma forma del conflicto, solamente que hubo un desplazamiento desde el asunto económico al asunto cultural y dentro del cultural el sexual sobre todas las cosas. Siguiendo el planteamiento de Agustín Samuel, esos como viejos principios socialistas de lucha de clases, materialismo dialéctico, que alguna vez lo estudiábamos, revolución proletaria, violencia guerrillera, son como reemplazados por nuevos términos. Yo escucho algunos términos como indigenismo ecológico, garantismo jurídico, feminismo radical, libre disposición del cuerpo. Todos estos términos confunden o crean un nuevo estilo cultural. La verdad es que las izquierdas han sido muy sabias en identificar los puntos donde pueden conflictuar a la sociedad. Cuando decía Agustín del tema de que se ha desplazado la opresión, la supuesta opresión sobre el proletariado hacia los homosexuales o hacia las mujeres, pues no solamente se quedan en los homosexuales o las mujeres, sino que, por ejemplo, hablando del ambientalismo, en nombre de cuidar el planeta, ahora resulta que el ser humano todo es una plaga que debe ser limitada en su crecimiento, por eso todo este tema de las estrategias de control poblacional y de eugenesia, porque somos una plaga que está acabando con el planeta. Todo es conflicto, todo es problema, como diríamos nosotros popularmente aquí. Y en todo lo que sea el conflicto se alimentan las izquierdas. Las izquierdas se alimentan del conflicto para pervivir y para tomar cuerpo en la sociedad. Eso es lo que están haciendo con cada uno de esos términos. Hay como una ensalada vanguardista, ustedes lo expresan en sus investigaciones, Agustín, que se escuda bajo lemas como de apariencia noble, sí, tales como igualitarismo, inclusión. En todas partes escucho unos políticos hablando de diversidad, hablando de los derechos de las minorías. Es como una nueva estrategia como para canalizar el odio por medio de grupos marginales, como capturar, como adoctrinar, con el fin de llevarlos a que vivan por una causa especial. Mire, son conceptos abstractos con los que juegan, no les dan ningún contenido concreto y la gente piensa que está frente a un contenido concreto cuando escucha la palabra inclusión. ¿Qué significa inclusión? En sí mismo es una forma, no hay ningún contenido concreto en esa palabra. Hubiera un contenido concreto si se dijera, habría un contenido concreto si se dijera, ¿a quién voy a incluir? Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero la inclusión, eso no me dice nada. Es decir, saquémonos de la cabeza ese tipo de términos por no significar nada. A mí me tienen que decir a quién quieren incluir, en dónde lo quieren incluir, cómo lo quieren incluir y cuándo lo quieren incluir. Ejemplo, vamos a incluir a un señor de 50 y tantos de años que se autopercibe una niña de 6 años, en el colegio los vamos a incluir con los nenitos que tienen 6 años. ¿Eso es una inclusión? Ese ejemplo existe, no es un invento, no es hipotético. Ese ejemplo se dio en Canadá, ¿sí? Vamos a incluir en la competencia de natación femenina a un señor que sabe nadar, que ha competido contra otros señores en las competencias de la liga de natación masculina y ha venido perdiendo siempre, y ahora me dice que es una mujer. Pues si vamos a poner la inclusión como una palabra a la cual tenemos que venerar sin preguntarnos quién, cuándo, cómo y dónde, pues entonces ese señor lo voy a tener que poner a competir con mujeres. Ese ejemplo también existe, es reciente. Un hombre que ahora dice que es una mujer batió todos los récords de la natación femenina en los Estados Unidos hace un par de meses nada más. Y eso es inclusión. Y eso es inclusión. Sí, claro, estamos incluyendo a un hombre en un
concurso de mujeres. Hombres que levantan peso y entran en los Juegos Olímpicos de Tokio representando a Nueva Zelanda en la categoría femenina de levantamiento de peso. Vamos a ver la diversidad. Otro término, diversidad. ¿Cuál es el límite de la diversidad? Porque lo diverso simplemente hace referencia a lo distinto. ¿Yo tengo que celebrar lo distinto por ser distinto? Bueno, en principio no. Por ejemplo, vamos a decir, una persona que tiene orientación y tiene un deseo sexual por niños es distinto respecto de un heterosexual, dentro de un adulto heterosexual. Es distinto, es diverso. Hay diversidad en el género o en la orientación pedófila, por ejemplo, que es el caso que estoy poniendo. ¿Yo tengo que abrazar la diversidad en ese caso? O vamos a poner el caso de las familias diversas. Ahora, como hay que venerar la diversidad, aparece el concepto de las familias diversas. ¿Qué son las familias diversas? Por ejemplo, las familias pluriparentales. ¿Cuáles son las pluriparentales? Por ejemplo, vamos a ver, una pareja homosexual quiere adoptar un niño, pero no quiere tenerlo para ella sola. Tiene una pareja de lesbianas amigas y, bueno, adoptemos al niño entre los 4 y lo vamos pasando como si fuese una mascotita de casa en casa. Y que el niño tenga 2 papás y 2 mamás. Y, bueno, así nos realizamos los 4 como padres de una criatura. Eso es diversidad. Entonces, cuando uno piensa en esas palabras, tiene que hacer preguntas un poco más profundas que ese acatamiento automático, acrítico, del cual gozan estos eslogans. El público debería decir, diversidad, sí, lo distinto puede ser bueno o no. Lo que me tienen que decir es cuál es el contenido de la diversidad. La inclusión puede ser buena o no. Me tienen que decir cuándo, cómo, dónde, por qué. Estamos convencidos que es una estrategia de alienación, de rebajar el pensamiento y las posibilidades del ser humano, de reducir la posibilidad crítica de crecer y de mejorar. Es decir, nos han mutilado la posibilidad del discernimiento, de la discriminación. Si usted no discrimina, hace un momento me pasó en el almuerzo que se me fue una pieza de estas alimenticias por mal camino, como decimos, casi me ahogo. Si yo no discrimino qué es lo que como, pues me muero. Y aquí nos mutilaron la posibilidad de discriminar y de saber qué es arte, por ejemplo, qué tiene un valor estético. Y lo mismo en las escuelas con lo que le están enseñando a los niños, con la academia en general, transversalmente. Ahí es donde nosotros estamos haciendo un llamado para que los padres de familia estén sobre sus hijos, viendo qué es la basura que le están enseñando, porque realmente es basura, y están alienando y adoctrinando y no enseñando y haciendo crecer todas estas posibilidades que tiene el ser humano. Ya estamos cerrando el primer programa, Agustín, agradeciéndoles por acompañarnos. Nos queda un minuto. ¿Estamos realmente ante una batalla cultural? Estamos frente a una batalla cultural porque se está modificando la conducta del hombre a través de la modificación de su entorno cultural. En una batalla cultural lo que se procura es el control sobre elementos culturales tales como las normas, las costumbres, los lenguajes, los valores, las creencias, las tradiciones, las historias. Y ocurre que la conducta humana está atravesada por la cultura humana. Claro, que la conducta humana está atravesada por la cultura humana. Por la cultura. Entonces, si yo modifico los valores de las personas, ¿qué modifico? Sus conductas. Si yo modifico las creencias de la persona, modifico su conducta. La cultura hoy es el botín favorito del poder y hay batallas culturales en torno a ellas. Quiero invitarlos para el próximo sábado para que me acompañen en este segundo programa de Una Batalla Cultural. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes invitarlos para que nos acompañen mañana a las 7 de la mañana por este mismo canal, La Santa Misa. Y los espero el próximo sábado con la segunda parte de este tema tan interesante, Una Batalla Cultural. Una feliz noche para todos.